Buenos días. Hoy continuamos conociendo acerca de Cristo. Habíamos visto ya la preexistencia de Cristo. Hoy vamos a ver acerca de la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios y es una clara enseñanza en toda la Biblia. Y si Cristo mismo decía ser el alfa y la omega, necesariamente es eterno. Y si es eterno, es Dios. Podríamos quedar ahí. Creo que todos los cristianos creyentes estaríamos claros con eso. Sin embargo, es muy importante poder afirmar lo que estamos diciendo a través de las escrituras, puesto que hay algunas sectas que vienen y van a venir tratando de convencer a los creyentes que Jesucristo no es Dios. Y necesitamos tener claro en qué parte de la Biblia dice que es Dios. Lo primero es que la Biblia afirma directamente que Jesús es Dios. Veamos algunos versículos, ¿no? En Juan 1.1, por ejemplo, es bastante claro. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Es muy claro, ¿no es cierto? El verbo era Dios. Y en el verso 14 de este mismo capítulo, nos está diciendo que Él es, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Definitivamente está hablando de Jesucristo, ¿no es cierto? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ese es Jesús, y el verbo era Dios. Entonces claramente la Biblia afirma que era Dios. Ahora, vamos a encontrar en algunas sectas que tratan de decirnos en un juego de palabras lingüísticos que no dice el verbo era Dios, sino que el verbo era un Dios, diciendo, sí, era un Dios, pero no es tan Dios como el Dios Padre. Ok, pero no es el único versículo que nos afirma que era Dios. Ok, entonces no tenemos por qué meternos en discusiones lingüísticas del griego para poder defender nuestra posición. Hay muchos versículos que siguen hablando acerca de que Jesús es Dios. Juan 20, Juan 28, por ejemplo, es otro versículo. Dice lo siguiente, ¿no? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, ¿no? Tomás cuando vio a Jesús le dice, Señor mío y Dios mío, le reconoce como Dios. Entonces es muy claro ahí, aunque algunas personas tratan de decir que lo que Tomás quiso decir es Jesús mío y Dios mío, pero es absurdo, ¿no? Estaba hablando directamente con Jesús. En el libro de Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, al Padre. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo. Este es, dice, el verdadero Dios y la vida eterna. De nuevo, es claro. Dice Juan, dice aquí, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, refiriéndose a Jesucristo, y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. ¿Quién es el verdadero Dios? En su Hijo Jesucristo. Este es Cristo, el verdadero Dios y la vida eterna. En Romanos capítulo 9, verso 5 dice, de quienes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. También Pablo dice aquí en Romanos claramente, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. En Tito capítulo 2, verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, estos son algunos versículos que nos hablan que directamente que Jesús es Dios. Ahora, pero no solo es eso, sino que
recordemos que había un término. El término Señor fue usado para traducir Jehová, porque los judíos no mencionaban el nombre de Jehová, entonces ellos traducían el nombre de Jehová como Señor, Adonai en hebreo y el Kyrios en griego. Entonces en los tiempos de Jesús, cuando hablaban de Señor, Kyrios, se estaban refiriendo a Dios, ¿no? A nadie más se le decía así, el Kyrios, sino solamente a Dios. Era un término atribuido básicamente a Dios. Entonces, y nos encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, verso 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Le estaba diciendo Señor, le estaba diciendo Dios, estaba reconociéndole a él como Dios. Hechos 10:36. En Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este es Señor de todos, el Kyrios de todos, el amo de todos. Es Dios mismo. Hechos capítulo 16, verso 31. Dice: ellos dijeron, los discípulos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, en Dios. Cree en Él como Dios, en el Señor, el Kyrios. De nuevo atribuyéndole que Él es Dios. Primera de Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubiera conocido nunca habría crucificado al Señor de la gloria. El Señor de la gloria, dice Pablo aquí. Kyrios de la gloria. Está hablando de Dios mismo. Entonces, no solo la Biblia reconoce directamente o no habla directamente de Jesús como Dios, sino también vemos que en la Biblia nos muestra que los discípulos, la gente le llamaba Señor, reconociéndole como Dios. Otro término interesante que la Biblia usa, y para ello quiero que vayamos a Oseas capítulo 11, verso 9, dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré a la ciudad. Entonces, en Oseas, Jehová, cuando habla, se atribuye un término, el santo. ¿Ok? En Isaías capítulo 48, verso 17, dice: así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Dice, el Santo de Israel, el Santo. Entonces, los judíos claramente sabían que el término el Santo era atribuido solamente a Dios. Solamente a Dios. ¿Ok? El Santo. Veamos, en Marcos capítulo 1, verso 24, miren, aún los mismos demonios que decían, cuando Jesús estaba expulsándolos de un hombre, dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios. Este término solo era para Dios, el Santo de Dios. Hechos capítulo 3, verso 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida. Ustedes negaron al santo. Ustedes negaron que era el Dios mismo. Entonces, otros términos que también son atribuidos a Dios y por ende a través de estos términos la Biblia reconoce como Dios, entonces como Dios mismo, como el Kyrios del Señor, como el Santo. Y hay otro término que es también bastante conocido, que es el término Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento a nadie llamaban Hijo de Dios, porque ese término equivalía a ser Dios, a hacerse Dios mismo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el Salmo capítulo 2, verso 11 dice:
Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Honrad al Hijo. Ellos sabían que Dios enviaría a su Hijo, el Hijo de Dios. Entonces, y que este era Dios. Honrad al Hijo. En Isaías capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías profetizó la venida del Hijo de Dios. Por tanto, el término Hijo de Dios para los judíos era un término que era equivalente a Dios mismo, porque Él enviaría a su Hijo. Entonces nadie se llamaba Hijo de Dios en ese tiempo. ¿Ok? Entonces en el Nuevo Testamento, cuando se escucha el término Hijo de Dios, se equivale obviamente o equivale a ser Dios mismo. Miremos en Juan capítulo 5, verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Miren, aquí en Juan 5 es muy claro, ¿no? Los judíos trataban de matarle a Jesús porque decía que era el Hijo de Dios. Y hace un comentario, haciéndose igual a Dios. O sea, el hecho que Jesús diga que era el Hijo de Dios estaba diciendo que él se estaba haciendo igual a Dios, que él era Dios. Y por eso los judíos querían matarlo. Juan capítulo 10, verso 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Dice, siendo hombre se hace Dios. ¿Y cómo se hace Dios? Miren el verso 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, los judíos le estaban diciendo, no por tus buenas obras te vamos a apedrear, sino te apedreamos porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Y cómo es que se hace Dios? Y él les dice, ustedes me dicen que yo blasfemo porque digo que yo soy el Hijo de Dios. Así es, ¿no es cierto? Porque él se estaba haciendo Dios. El término Hijo de Dios significaba Dios. Y si el término Hijo de Dios significaba Dios, miren, en Mateo 8:29, de nuevo, aún los demonios reconocían que Jesús era Dios y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios reconocían que Él era el Hijo de Dios, Dios mismo. En Lucas 1:35, los ángeles reconocían que Él sería o Él es el Hijo de Dios. Dice en 1:35, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Los ángeles lo dijeron, sería el Hijo de Dios, Dios mismo. Juan el Bautista, su primo, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista decía, yo le vi y yo doy testimonio de que este era el Hijo de Dios, que este era Dios mismo. Natanael en Juan 1:49 dice, y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael, cuando él entiende, después de una conversación que tiene con Jesús, y entiende quién era él, le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y para los judíos, ¿quién era el Rey de Israel? Era Jehová, era Dios. Entonces, le está diciendo, tú eres el Hijo de Dios, eres Dios mismo, eres el Rey de Israel, eres Dios mismo. Natanael le reconoce también. Y Jesús mismo decía de sí mismo que él era Dios. Marcos 14:16 dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿El Hijo de Dios? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre a la diestra del poder de Dios y viendo en las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote, rasgando su ropa, dijo: ¿qué más necesitamos de testigos? Han oído blasfemia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: sí, ¿tú eres el hijo del bendito?, le preguntaron. Y dijo: sí, yo soy. Yo soy. Entonces, el hecho de que Jesús diga que era el Hijo de Dios, estaba reconociendo que era Dios mismo. ¿No? Que era Dios mismo. Entonces, miren, toda la Biblia, en diferentes lugares, reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Es más, toda la Biblia nos habla de que Él es Dios mismo. Por tanto, un cristiano creyente en la Biblia, que lee la Biblia, no puede decir de que no sabe si Jesús es Dios. Definitivamente Jesús es Dios. Jesucristo es Dios. Ha sido, es y será por siempre Dios. Y aunque algunas religiones vengan a confundirnos diciendo de que Jesús no es Dios, pero vemos que por diferentes términos, en diferentes lugares que la Biblia reconoce como Dios. Así que no nos basamos en decir que Jesús es Dios solamente en un versículo de la Biblia. Nos basamos en muchos versículos de la Biblia, toda la Biblia hablando de que Jesús es Dios. Y si antes no sabías cómo defender con la Biblia de que Jesús es Dios, ahora ya lo sabes. Jesucristo es Dios. Y por eso es que nosotros le adoramos a Él, le alabamos, le glorificamos, porque Él es Dios mismo. Si es que vamos a defender a nuestro Dios con la palabra misma de Dios. Es tiempo que nos preparemos, no solamente para poder decir lo que pensamos, lo que creemos, sino en base a la palabra de Dios. Hasta la próxima.